Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la abogada María Fernanda Rosero. Yo soy la abogada Melissa Ramírez. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Legalmente Hablando. El día de hoy, Maffer, tenemos una consulta nueva, Tenemos ¿no? un caso bastante delicado que me gustaría leerlo para que todos sepamos de qué se trata. Nos dice: hola abogadas, soy C y tengo una consulta para ustedes. Estoy casada desde hace 10 años, he vivido un verdadero tormento junto a mi esposo, especialmente durante los últimos 3 años, por la forma violenta en el que él actúa en mi contra. Permanentemente me acosa, es muy celoso, me castiga cuando algo no le gusta, me quita el carro, me deja sin comer muchas veces. Es violento conmigo, me insulta, me golpea, es grosero y me vive humillando todo el tiempo. Cuando está tomado me grita y me critica mi físico, me dice que estoy gorda, que soy fea, que agradezca que él se fijó en mí porque nadie nunca lo hará. Y me minimiza frente a los demás. Estoy trastornada, no sé qué hacer, no puedo dormir, sufro de insomnio, me siento ansiosa todo el día, tengo miedo de que me haga daño, no tengo ganas de comer, estoy en una gran depresión, me siento humillada y avergonzada a mí misma. Tengo prohibido por parte de él de ver a mis amigas y a mi familia. ¿Qué debo hacer? Este episodio, realmente, cuando me comentaste de la consulta que teníamos, vi qué tema tan sensible pero crucial, ¿no? La violencia intrafamiliar. Y cuando me lo comentaste del tema, yo dije, voy a investigar. Yo ninguna de las dos somos penalistas. Dije, voy a investigar. Pero ¿qué me encontré? Que en internet había tanta información diversa que salí abrumada, no sabía qué hacer. Dije, si yo tengo un caso de estos o tengo un familiar en esta situación, no tengo idea cómo empezar, la guía, las pruebas. Entonces me pareció súper acertado que tengamos un invitado experto en el tema. Así que la introducción te la voy a dejar para ti. Es un invitado muy especial para mí, me llena de orgullo tenerlo aquí con nosotros, nos va a ayudar a solucionar este caso. Está con nosotros el doctor Fernando Rosero González. Papá, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por esa invitación. Mucho gusto para conocerlo también. Muchas gracias. Sí, bueno, yo estoy muy agradecido por la invitación que ustedes me han hecho y con mucho gusto voy a absolver la consulta que ustedes quieran respecto al tema que motiva esta reunión y más que todo en virtud de lo que nos ha escrito esta C referente a un problema muy grave que está sufriendo ella. ¿Qué debemos hacer? Yo quisiera que vayamos sintetizándolo o, mejor dicho, aclarándolo de la forma más común, más clara, para que todos los que nos escuchan, los que nos están viendo, puedan entender qué se debe hacer en un caso como este. ¿Cuál es el primer paso a seguir? Bueno, de acuerdo con lo que yo estoy leyendo, el mensaje que ha dejado Lucía C., es un proceso que ha venido padeciendo ella, una violencia de género que ha venido sufriendo desde hace más de 10 años. Ahí hay una mezcla, no solamente de una violencia física, sino también de una violencia psicológica que ha venido padeciendo hace mucho tiempo la señora por la agresión permanente que ha tenido por parte de quien forma parte de su núcleo familiar, que es el esposo, el marido de ella, que la critica, le critica el físico, le dice que está gorda, que es fea, la atormenta, la humilla, no la deja dormir, ella sufre de insomnio, por lo que veo, tiene problemas también en cuanto a su alimentación, está avergonzada de sí misma, es una mezcla de una agresión permanente de su cónyuge o de su marido, de carácter físico, sino también de carácter psicológico. La violencia física está tipificada como delito dentro del Código Orgánico Integral Penal. Es aquella que causa hematomas, que causa escoriaciones, que causa huellas, que dejan huellas en la parte física de la persona y que se la determina a través de un examen médico legal donde se señala el tiempo de incapacidad para poder ella trabajar, laboral. La violencia psicológica es toda afectación, toda agresión que tenga de carácter psicológico y que deje secuelas psicológicas a la señora, afectaciones psicológicas que pueden ser leves, que pueden ser moderadas y que pueden ser inclusive hasta graves. Esta también se establece a través de una valoración psicológica que la realiza un perito o perita del Consejo de la Judicatura o de la Fiscalía y que determina
el grado de afectación que sufre y padece la señora. Y finalmente hay otro tipo de violencia también que observo ahí, que podría ser también una violencia sexual, cuando de pronto el marido eh, hace uso de violencia también para poder tener con ella relaciones sexuales. No sé cuál es la edad que tenga la señora, no lo dice, en razón de que de acuerdo de ellos se puede establecer este tipo también de otro tipo de tipicidad que está previsto en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál sería el primer paso a seguir? ¿Cuánto ¿sabe lo que leí en internet? Decía el primer de la página web de la Defensoría, no me acuerdo cuál institución, decía acudir al ECU 911 con la denuncia. Y yo decía, no, pues es que el primer paso para mí debería ser acudir como abogado, porque si no se denuncia se queda así como en el aire. Yo lo llamo a usted y ¿qué es lo que primero debo hacer? Bien, no solamente buscar al abogado, sino también presentarse ante el fiscal, a la Fiscalía General del Estado, a través de los diferentes fiscales que existen en esta provincia del Guayas, para que se inicie una investigación previa respecto de, salvo que sea un delito flagrante, que ella ese mismo día haya sufrido un castigo por parte del agresor, de su esposo, en este caso puntual de la señora, presentarse inmediatamente por un delito flagrante y que la Fiscalía así lo analice, si hay la flagrancia en cuanto al delito cometido, o si ya viene siendo objeto de esta violencia psicológica por más de algún tiempo atrás, presentarse en Fiscalía para que le hagan todos los exámenes previstos a través de peritos de la Fiscalía mismo, que establecen si es una afectación física, le reitero, a través de un médico forense que establezca el tiempo de incapacidad física que ella tiene para el trabajo, que ahí se determina la gravedad de las lesiones que ella padece. Si es una violencia psicológica, a través de una valoración psicológica que la practica un perito o perita forense que establece el grado de afectación psicológica. Y si ha tenido también una violencia sexual, a través de peritaje que lo hace un médico forense. Es decir, el primer paso sería acudir a poner la denuncia, se realiza una valoración, los peritos, en este caso serían los especialistas, los doctores, los médicos que te examinan y que llegan a la conclusión de que una lesión, que puede ser física, un moretón, ha sido ocasionado en las últimas 72 horas y se realiza un informe que a su vez se lo envía al fiscal que lleve el proceso, ¿verdad? Así es. Okay. Pero yo creo que lo más importante que dentro de lo mismo que estamos tratando es que lo primero que habría que pedir, además de presentar la correspondiente denuncia, son medidas de protección. Eso es lo que yo iba a comentarle, doctor, porque dije, ¿todo esto qué pasa con el agresor? ¿Se entera que está pasando todo esto? Yo pienso que lo primero que ella debe de hacer es, y el fiscal, al menos al conocer de una denuncia de esta naturaleza, tiene que de inmediato acudir, de acuerdo con los protocolos que están regulados en Fiscalía General del Estado, tiene que acudir hablo del fiscal, acudir mediante una solicitud expresa que él haga, luego de recetar la denuncia, acudir a un juez de garantías penales para que el juez o jueza de garantías penales de violencia de género, o el que se establezca mediante el pedido que hace el fiscal, establezca o disponga medidas de protección, que son aquellas dirigidas a garantizar, a preservar el bienestar, la vida, la integridad física de la persona afectada, en este caso de la denunciante, e impedir pues que se siga consumando este tipo de delitos y alejar al agresor de donde esté la víctima, de los lugares que asista la víctima. Y si nuevamente la víctima sea agredida por este agresor o por un tercero enviado por el agresor, sean inmediatamente privados de su libertad. O sea, es una orden de alejamiento. Es una orden de alejamiento. Las medidas de protección, en esta materia me refiero al de violencia de género, son órdenes de alejamiento del agresor, a fin de que el agresor no siga cometiendo este delito, que como usted lo observa, es un delito continuado. Claro. En el caso de la violencia psicológica, es un delito continuado que viene padeciendo esta señora por más de 10 años. Entonces, lo importante es obtener las medidas de protección para alejar al agresor de la víctima. Claro, porque muchas veces esto justamente es lo que limita
o lo que hace que una persona no actúe, una víctima no actúe por el temor de saber que voy y pongo la denuncia y cuando regreso a la casa voy a volver a estar sometida en eso, a un castigo peor. Exacto. Entonces, a través de estas medidas, lo que se busca también es una de las medidas que se pueden otorgar son una boleta de auxilio, que tú puedas tenerlo siempre contigo y cuando te sientas amenazada, tú puedes hacer uso de esa boleta de auxilio llamando a la policía para que vaya y acuda a tu auxilio, a tu rescate. Entonces, el fiscal tiene que solicitarle al juez de garantías penales unas medidas de protección. Siempre debe de suceder así. Hay un protocolo que tiene Fiscalía. El fiscal debe cumplir el protocolo establecido por Fiscalía General del Estado, por sus superiores, en este caso la Fiscal General del Estado en este momento. Se hace un protocolo que tiene que seguirlo el señor fiscal y este es solicitar las medidas de protección para que exista el alejamiento del agresor de la víctima. Este es lo primero que tiene que hacer el fiscal. Pedir ante un juez de garantías penales que este juez ordene aquellas medidas de protección previstas en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal. Son medidas de alejamiento, la mayoría de ellas, que conllevaría, en el caso de que el agresor vuelva nuevamente hacia la víctima con el propósito de continuar cometiendo esta infracción, este delito, a ser privado ya de su libertad. Son medidas que están determinadas en el Código Orgánico Integral Penal y con ellas alejan al agresor de la víctima, so pena de privarlo inmediatamente de su libertad. Y protegen a la víctima y a su núcleo. Protegen a la víctima y al núcleo familiar, que puede ser sus hijos, su padre, su madre, del núcleo familiar de la víctima. Yeah. Ese es el núcleo que está protegido con estas medidas de protección y con el alejarlo y con el alejamiento del agresor a fin de que no pueda continuar con la perpetración de este delito. ¿Estas medidas de protección tienen algún tiempo de caducidad? ¿Duran durante la investigación previa? Las medidas de protección están previstas para seguir auxiliando a la víctima durante todo el proceso penal, ¿no? Hasta que se imponga la pena al agresor. Durará, evidentemente, el tiempo que dura el proceso penal y el criterio que tenga el señor o los señores jueces que en sentencia determinen cuál es la situación legal del procesado, en este caso, ¿no? En el caso de que luego de la investigación previa, la Fiscalía concluya que sí existe, por ejemplo, concluya que sí existe este delito, que sí se ha perpetrado este delito, que existen los elementos suficientes al fiscal, luego de haber recabado toda la información en la fase extra procesal, que es fase de investigación previa. Entonces, una vez que ya tenga los elementos suficientes de convicción, el señor fiscal solicita a un juez de garantías penales que día y hora para que tenga lugar la audiencia de formulación de cargos. La audiencia de formulación de cargos donde el fiscal, además de establecer cuáles son los antecedentes del hecho, qué es lo que se ha consumado en la víctima, qué tipo de delito, ya sea físico, de violencia física, violencia psicológica o violencia sexual. Una vez determinados exactamente qué es lo que ha acontecido, solicite el inicio ya de la instrucción fiscal, donde puede pedir las medidas cautelares previstas en el Código Orgánico Integral Penal, entre ellas la privación de libertad. Las posibles consecuencias legales una vez que el juez determine que sí hubo la agresión o la violencia, ¿qué consecuencias hay para el agresor? Bueno, la sentencia penal, la privación de libertad. Pero usted la considera a nivel derecho comparativo. ¿Le parece suficiente las medidas que tenemos en Ecuador, las condenas que tenemos en Ecuador? Mire, usted tocó un tema muy importante. Yo siempre, cuando yo tuve la oportunidad de ser presidente de la Comisión Civil y Penal en el Congreso Nacional, donde yo he acudido en algunas oportunidades, yo he sido designado por algunas veces, fui designado diputado de la República del Ecuador, tuve la oportunidad de, en todas las ocasiones en que yo estuve en el Congreso, ser electo presidente de la Comisión Civil y Penal, donde se hacen los proyectos de ley que luego pues son los que se difunden a través del registro oficial y se conocen, constituyen ya ley de la República una vez que es aprobado por el Congreso Nacional. Yo soy del criterio que las penas que trae el actual Código Orgánico Integral Penal son penas muy blandas,
y no son realmente, no guardan relación con el grave daño que se formula o que se realiza por parte de estos agresores posiblemente contra la mujer, o también puede ser contra el hombre, no solamente Claro. contra la mujer. También la agresión puede ser mujer a hombre, hombre a mujer. Las penas, en mi criterio, tienen que ser mucho más fuertes, más duras. La rigurosidad de la pena, en mi criterio, tiene que ser un tema a dilucidar en las próximas reformas que se den en el Código Orgánico del Tribunal Penal. Hay penas sumamente blandas. No puede ser que una violencia psicológica que deja secuelas por años sea de pronto penalizado hasta por 1 año de prisión. 1 año, wow. 1 año, de 6 meses a 1 año de prisión. Solamente cuando estas penas han generado una violencia psicológica grave, puede ser hasta 3 años de prisión. Que no es De nada. 1 a Wow, 3 años de nada. prisión. Cuando, por ejemplo, hay una violencia física, hay una agresión a una mujer, la golpean a una mujer y le generan lesiones graves que pueden dañar su cuerpo, pueden ser mucho más graves las penas en caso de agresión física. Mi criterio, debemos establecer que la violencia psicológica deja secuelas de por vida, Exacto. De por vida. mientras que la violencia física que se ejecuta contra una mujer deja un tiempo Inhabilitado. más inhabilitada para el trabajo, incapacitada para el trabajo, a veces permanentemente también. Claro. Pero me refiero a que la secuela que tiene una violencia psicológica, por lo general, es de muchos años. No se cura rápido, claro. No el daño grave psicológico que ha causado, la lesión grave causada por la violencia psicológica es de mucho tiempo. No es de 1 mes, no es 2 meses. A veces son muchos años para que la O de mujer por pueda vida. recuperarse de esa lesión causada por la violencia psicológica. Así es. Y muchas personas nunca se terminan de recuperar. Y muchas mujeres y muchos, en Hombres, caso de hombres, tampoco claro, y hombres también. nunca logran recuperarse de esta terrible violencia psicológica. Sin embargo, las penas que constan en el Código Orgánico Integral Penal, en mi criterio, no son compatibles con la gravedad del daño que se sufre o consecuencias producidas por esta violencia psicológica. A veces las violencias psicológicas que se producen en una mujer o en un hombre duran muchísimos años. La penalidad o la pena impuesta al agresor, en mi criterio, es muy poca, muy baja, y yo soy del criterio, sí, de establecer una pena mucho más rigurosa que al menos al infractor llave a concientizar cuál va a ser su futuro de producir una agresión de esta naturaleza a una mujer o a su núcleo familiar. Eso para mí es importante, hacer más rigurosas las penas en este tipo de Y delitos. aquí siempre decimos, ¿verdad?, que salen ideas para reformas en la Asamblea. Sí, reformas en la Asamblea. Este tema me impresionó, la violencia psicológica. Es que realmente volvemos al punto de partida. Esa es la razón también por la que muchas personas no denuncian, Claro, hombres o porque para un mujeres. año. Porque tú dices, bueno, después del año voy a tener que regresar Peor. a esta realidad, claro, empeorada. Entonces, eso es lo que hace que la gente simplemente no tome medidas, no Y a no- mí no me actúe. sorprende la concepción que hay. O sea, es decir, lo mismo que decía el doctor, o sea, la violencia física, por último, si es que no ha sido un tema tan grave, te recuperas, pero la emocional, la psicológica, eso es casi de por vida. Es de por vida, claro, son trastornos que vas a llevar de por vida. Y traumas. Y en su experiencia, se ven casos de violencia psicológica de parte del hombre, es decir, siendo el hombre la víctima. Sí, cómo no. Hay casos de violencia que produce la mujer al hombre también, Ujú. claro. Generalmente esa violencia psicológica que se le causa al hombre es la permanente humillación de la mujer hacia el hombre. Lo humilla, lo degrada, lo minimiza y eso genera una lesión psicológica al hombre. Es decir, no solamente la violencia psicológica ocurre en la mujer o contra la mujer, sino Claro. también contra el hombre. El hombre. Ahora también es importante establecer algo que la experiencia profesional me ha llevado a que hoy lo ponga en el tapete de la discusión, ¿no? Las medidas de protección que se dictan pueden causar un indebido impacto en quien no ha perpetrado esa infracción. Se lo digo de otra forma. Hay personas, especialmente hay determinadas mujeres, ¿no?,
que en virtud de un desafecto que sientan hacia el cónyuge o hacia su marido, le impiden ellas que no vean a sus hijos. Entonces, el padre, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente concurre a donde un estudio profesional o un defensor público y presenta una demanda de régimen de visitas. Se establece un régimen de visitas. La jueza de familia ordena que el padre pueda ver a sus hijos y establece cuál es el régimen de visitas establecido por ella, sábado, domingo, qué sé yo, y notifica realmente su resolución a la madre de los niños, que es la que tiene la tenencia de los niños. Cuando surge este tipo de casos, determinadas mujeres, no todas, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente vienen y presentan una denuncia maliciosa, temeraria, falsa. Señalan al fiscal que han sido violentadas psicológicamente por su esposo, o señalan que inclusive su esposo ha cometido algún acto que podría derivarse en un abuso sexual contra su hija, por ejemplo, en caso de ser mujer o su hijo. Inmediatamente el fiscal tiene que seguir los protocolos y solicitar las medidas de protección. Se dictan medidas de protección de alejamiento del padre y el padre entonces no puede ver a sus hijos, claro, no por un delito que haya cometido, sino por la forma maliciosa y temeraria de la denuncia que ha presentado la madre de sus hijos, con el afán de que el padre no pueda visitar a sus hijos. Esto es algo que está ocurriendo también. Está ocurriendo. Está ocurriendo. Se utiliza esta herramienta. Se utiliza la herramienta de pedir las medidas de protección. Las visitas. Se utiliza esta herramienta de las medidas de protección para que el padre no pueda visitar a sus hijos. Ya se ha regulado el régimen de visitas. Entonces la madre presenta una denuncia, lo aleja al padre, no puede ver a sus hijos por estas medidas de protección. Por eso el fiscal que conoce el caso tiene que estar muy inteligenciado de cuál ha sido realmente el motivo por el cual la señora o la madre que se sienta afectada por ese tipo de violencia de género ha presentado su denuncia. Si la denuncia está dirigida a este tipo de temas, en una forma maliciosa y temeraria para que el padre no visite a sus hijos, entonces el fiscal se va a dar cuenta y evidentemente luego de haber evacuado las diligencias pertinentes dispondrá ya la suspensión de las medidas de protección al mismo juez que las ordenó. ¿Pero también hay una sanción para el que hace la falsa denuncia? Claro, el que presenta una denuncia maliciosa y temeraria puede ser, se le puede iniciar una acción penal en contra de la persona. Debería de establecerse qué tipo de sanción prevé la ley para el caso de una denuncia maliciosa y temeraria. Pero el problema aquí más grave es que durante la sustanciación o la investigación de esta presunta violencia psicológica, traba el proceso del régimen de visitas. Es decir, si te encuentras en una etapa en la que se estableció un régimen de visitas provisional, todavía no hay sentencia, si tú te presentas la medida de protección, te suspende estas visitas provisionales y te traba. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienen que primero desarrollarse esta investigación penal en fiscalía, y hasta que se solucione el tema de la investigación, tú no puedes ver a tus hijos, el padre se queda sin ver a los hijos. Entonces existe este tipo de herramientas que, como bien lo dices, malicioso y temerariamente se están utilizando para la práctica, para evitar que se cumplan estas sentencias en régimen de visitas. Es así. Efectivamente, estas son los problemas que se pueden suscitar en virtud de una indebida, de una maliciosa, de una temeraria denuncia que se presenta con el afán exclusivamente de evitar que el padre pueda ver a sus hijos. Y hasta que se evacúen las pruebas. Hasta que se evacúen las diligencias que de por sí son tediosas. Hay algo que ustedes deben de conocer, el hecho de que actualmente, en la actualidad, el número de peritos que hay como psicólogos forenses es muy reducido. No pasan de 5 para toda la, o 6 para toda la provincia de Guayas. Son médicos, son forenses, son peritos de fiscalía, que son los que utilizan los fiscales, peritos de fiscalía. Para hacer la valoración. Para hacer la valoración. Inclusive están el grado digamos, la magnitud del trabajo que tienen actualmente los peritos forenses, especialmente las psicólogas o psicólogos, para tratar estos temas, es tremendo. La carga procesal que tienen ellos es fuerte, a tal punto que no tienen como fecha próxima para poder tratar a una persona, sino después de 2 o 3 o 4 meses. ¿No? Estamos hablando, no cumplen dentro del plazo o el término establecido, no se cumplen estas diligencias. No procesales. Se cumple porque adicionalmente a las visitas que tiene que recibir la psicóloga forense o el psicólogo forense para atender estos casos de violencia,
que son 3 o 4, tiene también luego que hacer un informe por escrito, descriptivo, amplio, concreto, preciso al fiscal de qué tipo de violencia psicológica está padeciendo la persona. Entonces, esto sí genera un Sobrecarga. Proceso largo también. Convierte en un proceso largo. lo costoso. convierten en un proceso muy largo. Lo convierte en un proceso muy largo porque la perito o perita se va a llevar siquiera, qué sé yo, siquiera Meses. se lleva hasta un año y medio. Hay Wow. peritos que no envían tampoco los informes valorativos a los fiscales, me estoy refiriendo a violencia psicológica, sino después de un año y medio, y hay que estar insistiéndole al perito o a perita para la que haga duración de la investigación tiene un tiempo determinado, Claro. pero si no pueden evacuarse o no pueden producirse, mejor dicho, las pruebas dentro de esta investigación por violencia psicológica, ¿qué sucede? Así es. Simplemente, si no existen los elementos suficientes al fiscal, se tendrá que pedir el archivo de la investigación previa. Y en los casos en los que realmente se denuncia por una verdadera afectación, como en el caso que tenemos el día de hoy, queda en la impunidad. Ese es el problema. El queda en la delito impunidad. queda en impunidad producto de la De la recarga. recarga de Es trabajo insólito. que tienen actualmente los psicólogos peritos de fiscalía. A veces, cuando existe este tipo de problemas, hay fiscales, no todos, porque hay fiscales que solamente ellos envían a los peritos de fiscalía. Hay fiscales que, al momento de conocer que ha pasado mucho tiempo, el perito no responde a su requerimiento que le envíen la valoración psicológica, inmediatamente se hace un sorteo que los peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura pueden ser una alternativa válida para que todos los fiscales así lo hagan, porque el tiempo que dura una valoración psicológica, los espacios que hay, tanto a la fecha en que la perito señala que venga a su oficina la víctima para ser evaluada, valorada psicológicamente, demorará siquiera después de 2 meses, 3 meses de haber recibido el oficio por parte del fiscal, si no es mucho más. Y luego viene la valoración, luego viene todo lo que debe actuar la perita y presentar el informe, y ahí nos tomamos casi un año. Hay fiscales que no reciben sino al año y medio recién el informe pericial, Quedándole y en poco otros casos no lo reciben. Nunca lo Entonces, reciben. y se el tiene que delito archivar. queda en impunidad. Wow. Entonces, yo sí creo que es necesario que Fiscalía Auméntelo. Fiscalía debe ya de estar en conocimiento de estos casos que se están produciendo con mucha frecuencia, y en mi criterio Fiscalía tiene que hacer los esfuerzos pertinentes para incrementar el número de psicólogos forenses, de psicólogos de Fiscalía, para poder actuar y para poder evaluar a las víctimas de violencia psicológica. Porque no se da este caso en la violencia física. Claro. La violencia física viene el médico forense, lo analiza, lo ve y ya establece exactamente con una, 2 o 3 sesiones de trabajo, y establece qué tipo de incapacidad de la persona que ha sido agredida o la mujer que ha sido agredida físicamente. Ahí no se da este caso. Casos de violencia psicológica sí se da, por el tiempo que dura la valoración psicológica y el hecho de que no contemos con los peritos o peritas que puedan hacer estas evaluaciones con la prontitud y con el tiempo suficientemente rápido para poder asistir de inmediato a la víctima. Claro, es que la justicia debe ser expedita, entonces contrapone también los principios procesales del derecho. Y también creo que de la misma manera en la que hablas de los peritos que tienen esta sobrecarga, creo que lo mismo pasa con los fiscales. Los fiscales también están sobrecargados de procesos, de investigaciones, y por eso también influye en la rapidez o en la agilidad, en la celeridad con la que se procesan las investigaciones o pues las denuncias. Pienso que respecto de este grave delito de la violencia psicológica, es necesario que se adopten medidas no solamente para incrementar las penas por la perpetración de este tipo de delitos, porque las penas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, en mi criterio particular, son muy blandas, sino que adicionalmente tienen que incrementar también en Fiscalía el número de peritas o peritos psicológicos que realicen la valoración psicológica, y ver la forma de cómo, durante el lapso que dura la investigación previa, establecer todas las posibles pruebas que se van a presentar durante la audiencia de juzgamiento en contra del agresor, que son, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, pruebas de carácter testimonial, prueba de carácter documental y prueba de carácter pericial.
Es verdad que igual eso lo hemos conversado también. ¿Qué pasan esos 2 años? ¿Igual pueden seguir investigando o no? O sea, porque dicen que en el texto está que la investigación previa dura 2 años, pero que en la práctica pueden pasar 4 o 5 años. No. Bueno, existe una disposición en el Código Orgánico Integral Penal que establece el lapso máximo, el tiempo máximo de duración Según de el una tipo de investigación delito. previa. El fiscal, pasado este tiempo, si no existen, no tiene los elementos suficientes para poder formular cargos al posible agresor, en este caso particular de violencia de género, tendrá que pedir a un juez de garantías penales que proceda al archivo de la investigación previa. Ok. O sea, en la práctica sí ocurre. Sí Claro, ocurre. Sí lo cierran. Claro, Debe es decir, respetar los tiene términos. que hacerse, es decir, tiene que cumplirse lo que dice la ley. Sobrepasa el tiempo establecido por la ley y eso es lo que ocasiona que se archive. Así es, si no se cumplen con todas las disposiciones que establece el mismo Código Orgánico Integral Penal, si no existen elementos suficientes para que el fiscal pueda formular cargos en contra del agresor, lamentablemente el fiscal tiene un tiempo para hacerlo, establecido en la propia ley, y solicitará el archivo del proceso. Ok. Bastante interesante. Sí. Yo creo que... De tomar nota de todas las personas hay que que tomar están nota, haciendo las leyes, que esto tiene que resolverse. O sea, hay 2 cuellos de botella detectados fácilmente en este capítulo, que es los pocos peritos en el tema psicológico y también lo que tú mencionaste, pocos fiscales encargándose de esos Pocos temas. fiscales y lo leves que son las penas. Claro, pero porque tú dices, es que así sea la pena leve, a veces no llegas ni a eso. O sea, ni siquiera, con todo este proceso que hemos visto, ni siquiera llegamos a aquella la sanción. Entonces, son las 2 cosas que van de la mano. De nada sirve incrementar la pena si no solucionamos este cuello de botella que hay en cada proceso, ¿no? Que es fundamental porque es el auxilio judicial. El cuello de botella que yo he señalado como tal, como cuello de botella, se da y reitero, no cuando la violencia es física. En la parte psicológica, Cuando la violencia psicológica, porque es más difícil probarla. como lo está señalando la persona que nos ha hecho la consulta. Claro, porque en la consulta no había temas físicos, ¿no? No, sí, también Sí tiene, había. Sí, también hay golpes. Me golpea, dice. Sí, Me sí golpea, me insulta. Bueno, el insulto ya no es Eso es psicológico. violencia física. Es grosero, es violencia psicológica. Me vive humillando todo el tiempo, es violencia psicológica. Es violento conmigo. Bueno, ahí puede ser física. Obvio, la violencia es toda agresión. Claro. Violencia es toda agresión. La Pero agresión todos puede esos ser, son la agresión puede ser, trastornos psicológicos. la agresión puede ser, para que se torne como delito de violencia violencia de género, es una agresión y la misma puede ser física, psicológica o sexual. Entonces, si es física, es fácil de determinar a través de un examen pericial, de un perito forense, de un médico forense, se establece el tiempo de incapacidad. En el tema psicológico es el problema. Ahí es el cuello de botella. Y en Que este sí vemos las tema consecuencias aquí, ¿no? puntual, en este caso en concreto, ella está recibiendo violencia psicológica, ella es víctima de violencia psicológica por los insultos, por las humillaciones, pero se puede determinar fácilmente que existe ya una secuela, que ya es una afectación, que es la falta del insomnio que le ocasiona. Es decir, esta preocupación o esta violencia psicológica le ha causado un daño tal que la impide tener un sueño normal, que no la deja dormir, que la hace sentir ansiosa todo el día. Entonces, es decir, a mi entender, existe ya una afectación grave, ya hay una secuela que ha causado este trastorno Pero psicológico. todo eso lo tiene que determinar. Lo determina el en perito. este caso, claro. No es como que tú puedes ir a tu psicólogo privado y que te emita un informe, no es suficiente, o sea, no. Bueno, Tiene que haber puede haber como precedente o como antecedente o acompañado a la denuncia también un informe del psicólogo o de un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura que ha hecho ya la valoración psicológica a la persona, pero para los fiscales esto no es suficiente. Si existe esto, él tiene que hacerse un otro examen, otra valoración psicológica por parte de un perito de fiscalía. Ok, nos queda claro. Nos queda claro, sí. Bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Te agradecemos muchísimo tu presencia. Yo creo que esperamos haber podido ayudar con su problema. Por favor, pon atención a este tema, no lo dejes pasar. Acude a un abogado, asesórate, porque no está bien, no es correcto. Tú tienes que cuidar tu integridad física. No sabemos si tienes hijos, no sabemos si tienes una familia, pero ten mucho cuidado con esto. Asesórate pronto. Esperamos, te deseamos lo mejor. Te agradecemos por tu presencia.
Gracias por tu ayuda, por habernos asesorado en este caso tan delicado. Por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por compartir con nosotros un tema sensible pero necesario que todos conozcamos, porque realmente las cifras de violencia, más que nada también psicológica, son altas y a veces tenemos un familiar, un amigo que no sabemos tampoco cómo aconsejar, el que no es penalista. Así que un gusto que nos haya aquí impartido una pequeña clase sobre la violencia intrafamiliar. Muchísimas gracias a ustedes por haber invitado a este programa y aspiro de que realmente se pueda, a través de este tipo de conversaciones que ustedes tienen permanentemente, solucionar los graves problemas que tienen muchos seres humanos aquí, no solamente en el país, sino en el exterior también. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Esto es todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Chao.